Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase. Vamos a trabajar el concepto de equilibrio químico y principalmente vamos a abordar el concepto de actividad. Ya en un video anterior platicamos sobre el concepto de equilibrio químico, sobre específicamente al cuantificar concentraciones en una reacción química y estas pues ya tienen cambios muy pequeños que no podemos observar. Hablamos que la constante de equilibrio tiene que involucrar a la actividad, la cual es la concentración analítica que analizamos aquí multiplicada por un coeficiente de actividad. Y platicamos que ese coeficiente de actividad es el resultado de las interacciones. Es un parámetro para cuantificar las interacciones que pueden ocurrir entre las especies con el solvente. Y bueno, cuando el sistema es diluido, tendemos a una constante en donde las actividades corresponden a las concentraciones analíticas y Q generalmente se llama coeficiente de concentraciones o producto de concentraciones, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí vamos a pasar qué es esa interacción. Pues bueno, pensemos que tomamos en un vaso, llenamos un vaso con una cierta cantidad de agua, no lo llenamos en su totalidad y agregamos un soluto, el más común, cloruro de sodio. Tú sabes que de materiales, pues que esto es una estructura cúbica y pues tiene un arreglo, ¿no? Entonces aquí están los cristales y bueno, ¿qué ocurre? Cuando nosotros colocamos el azúcar en el agua ocurre la solvatación. De acuerdo con la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés UPAC, nos dice que la solvatación pues es una interacción que va a ocurrir entre el soluto con el solvente, en este caso el solvente es el agua. No olvidar que una solución está compuesto por dos digamos, miembros específicos, ¿no? El soluto, que puede ser un sólido, puede ser un líquido o puede ser un gas. Y un solvente, o a veces conocido como disolvente, que en general es el agua, ¿no? Entonces, hay interacciones, o sea, se llevan a cabo pues enlaces químicos en ocasiones o se establecen algunas relaciones de interacción entre el solvente y el soluto, lo que da lugar a especies en solución. Eso es la solvatación. Y por supuesto, cuando nos referimos a un estado solvatado en un ion, es que éste está rodeado por moléculas de solvente. Se dice que han formado complejos, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es un complejo? Es una especie química que tiene electrones para poder compartir. Un caso es el agua, ¿no? El agua es un ligando. Así se les denomina a las especies que forman complejos. Entonces el agua es un ligando y el ion solvatado sería un complejo, ¿no? Entonces, ¿qué electrones tiene el agua para compartir? Pues hasta tiene dos pares. Esta, estos electrones libres con los enlaces pues provocan una cierta polaridad, como lo vemos aquí, una densidad de carga, digamos. El enlace químico en el agua pues alrededor es de 104.5 y generalmente nosotros en química utilizamos esta nomenclatura o este pequeño esquema para pues de alguna manera representar el agua, no el solvente. Entonces, esto es lo que ocurre en una solución. Bueno, para entender esta relación del coeficiente de actividad con los iones, es necesario pues revisar un poco de la química, en específico de dos radios, el atómico y el iónico. ¿Qué es el radio atómico? Bueno, es el radio que tiene un átomo de un elemento y entonces, como podemos ver el caso del sodio, pues el radio nos dice que es alrededor de 154 picómetros o 154 por 10 a la menos 12 metros. Cuando el sodio de alguna manera pierde un electrón o cede un electrón a otra especie y se forma de esta manera, es decir, queda iónico porque pierde un electrón, pues el radio iónico ahora resulta menor. ¿Por qué razón? Porque en su número de electrones que tiene en pues sí, en la configuración electrónica, pues obviamente vas a sacar un nivel porque ese electrón se va a ir de un nivel electrónico y va a quedar menor.
Aquí estamos hablando de ionización, es decir, que pierde, ¿sí? No está disuelto en agua, simplemente pierde. Y lo mismo ocurre con el potasio, entonces un elemento como tal siempre va a tener un radio atómico más grande, pero un radio iónico menor que el radio atómico. No obstante, es muy importante ver que el sodio y el potasio están en el mismo grupo. Por ejemplo, aquí los podemos ver, están en un mismo grupo en la tabla periódica, ¿sí? Y entonces, al estar en el mismo grupo de la tabla periódica, es en el grupo 1, lo único que hace la diferencia es su número de su número atómico. Por ejemplo, el sodio, aquí lo podemos ver, tiene un número de oxidación de 11 y el potasio de 19. Entonces, a medida que el número atómico es más grande, pues hay más electrones y por lo tanto pues es lógico que el radio atómico es mayor, ¿de acuerdo? El mismo caso sucede con el radio iónico. El sodio tiene un radio iónico menor que el radio del potasio. Esto es en el caso de iones que están en un grupo donde se pierde un electrón, pero ¿qué pasa cuando se pierden dos electrones? Hablamos del grupo 2, donde se encuentra el magnesio y el calcio, por ejemplo. Ocurre lo mismo, el calcio se encuentra en un número atómico más grande y el magnesio en un número atómico más pequeño, y ahí se observa cómo a medida que aumenta el número atómico hay más electrones y tenemos un radio atómico más grande. Y cuando se pierde o se ioniza, pues también se ve ese mismo efecto. En este caso son cationes, pero ¿qué pasa en los aniones? En los aniones tú sabes que ganan electrón. Entonces el flúor, por ejemplo, en su estado atómico tiene 71 picómetros, pero cuando gana un electrón, pues la órbita va a crecer, ¿no? La configuración electrónica por lógica va a ser más grande y por lo tanto el radio iónico va a aumentar. Lo mismo ocurre para el caso del cloro. Si nos vamos al grupo 8, en el caso del flúor, el flúor tiene un número atómico menor que el cloro. Entonces es normal que, pues si el cloro tiene mayor número atómico que el flúor, pues va a tener un radio iónico mayor. Y de igual manera, cuando se ioniza, el ion de flúor va a tener pues un radio iónico menor que el ion de cloro. Aquí lo podemos ver a medida que aumenta el número atómico, pues aumenta el radio atómico, pero también el radio iónico, ¿verdad? Pues bueno, entonces esto ya es conceptos. ¿Qué es radio atómico? ¿Qué es radio iónico? Pero ahora esto es importante. Ese aspecto importante del que te hablo ahora se llama radio hidratado o radio solvatado. Entonces, cuando nosotros colocamos la sal en el agua, ocurre que el cloruro de sodio se solvata, se va a formar un ion en estado acuoso. ¿Y qué va a ocurrir? Literalmente el ion sodio está en el solvente, pero el solvente lo rodea, ¿sí? Lo rodea de moléculas de agua. El máximo número de moléculas que pueden tener la mayoría de iones son 6, por esa razón se pone el número 6 y a eso le vamos a llamar esfera de coordinación. Ya hablamos que el agua es un ligando orgánico porque tiene un par de electrones que puede compartir con un ácido de Lewis. ¿Qué es un ácido de Lewis? Es un ion metálico que ha perdido un electrón. Entonces necesita electrones, claro que sí. ¿Y quién lo puede compartir con él? El agua y forman entonces complejos. Esto sería un complejo o un ion solvatado rodeado de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta nube que se va a formar interactuando entre el ion y el agua se le va a llamar radio solvatado o radio hidratado. Y precisamente este radio es el que, en mi opinión, debemos tomar en cuenta en muchos procesos, sobre todo para el diseño de membranas, como la ósmosis inversa, porque los iones vienen hidratados, tienen un tamaño mayor, no vienen con el radio iónico que es más pequeño o con el radio iónico. Entonces, esto es hidratado. Y para considerar esa parte, se agrega la AC que significa acuoso. ¿Qué quiere decir? Que son interacciones entre el solvente con el ion y en donde interactúa en este tipo de enlaces, porque ahí está, para el caso de el
OH, por ejemplo, del cloro, pues va a interactuar con la polaridad positiva, con la región positiva. Y para el caso del sodio, lo más probable es que se va a pegar a la polaridad negativa. Entonces tú puedes ver en libros que se utiliza esta nomenclatura, a veces simplemente cloruro de sodio y ponemos una flecha. Damos por supuesto o se entiende que hay agua y que esto se va a solvatar, es decir, hay una disolución o disolución de los iones, pero en otros libros aparece esta ecuación y también es correcta. Aquí representas el ion solvatado, las moléculas que lo rodean del solvente, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, como puedes notar, la molécula de agua no tiene una polaridad, pues digamos, neta, como decir una carga más, una carga menos, es neutra. Por esa razón, 6 por 0 de carga cero y nada más nos queda la carga positiva del ion. Pero ese AC que ponemos en los libros, que dice acuoso o que aparece en los libros, en realidad esa AC es esta representación. En realidad es esto. A veces se pone así. Eso lo puedes encontrar más en artículos científicos de origen británico. Entonces, pues bueno, cuando lo leas ya sabes a qué se está refiriendo. ¿De acuerdo? Y bueno, ya hablando de manera más profunda del tema, hay una capa de solvatación o una capa que rodea las moléculas, bueno, rodea con moléculas de agua un ion, pero también hay otra capa externa, donde hay interacciones ahora entre moléculas del mismo solvente. La esfera que aquí te muestro se llama esfera interna de coordinación y las interacciones exteriores que ocurren generalmente más entre solvente y solvente se llama esfera externa de coordinación, ¿de acuerdo? Entonces, al final, pues todas estas interacciones van a provocar que el coeficiente de actividad pues no sea uno, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí ya lo puedes ver más claro, ahora sí ya entiendes el concepto de radio hidratado o de radio solvatado. Eso es muy importante, entonces tenemos tres conceptos: radio iónico, radio pues sí, atómico y radio hidratado o radio solvatado. Y bueno, pues ya para entrar a la parte de qué es la actividad, pues vamos a ver eso. Ahora ya entiendes, aquí tenemos el radio iónico, que siempre va a ser más pequeño que el radio hidratado por las moléculas que lo rodean. Y bueno, nos dicen que el radio hidratado de un ion en una disolución acuosa es en realidad el radio efectivo del ion, más su capa de agua que está ligada con él. Ya sabemos que es un ligando y esto se lleva a cabo por los dipolos que contiene el agua, esa diferencia de carga, bueno, como polaridad que tiene. Y bueno, ahí nos dicen más o menos lo que ya explicamos, por qué un radio hidratado es mayor que otro. Y dice que el radio desnudo más, o sea que cuanto mayor es el radio desnudo, ese más difusa es la carga. Ah, bueno, difusa se refiere a la cantidad de moléculas de agua que lo rodea. Y bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, no solamente pueden ser solventes el agua, ¿verdad? Pueden ser diferentes moléculas. Ajá. Entonces aquí tenemos diferentes, bueno, no pueden ser iones, ¿verdad? Sino también puede haber moléculas orgánicas que van a interactuar con el agua, aunque pues generalmente son pequeñas. Sí, por ejemplo, aquí tenemos, esto es, si mal no recuerdo, glicina, un aminoácido. Aquí tenemos pues cómo interactúan con un solvente. Por ejemplo, este creo que es un nitrilo, bueno, sí, es una amina o amida que tenemos aquí representada y cómo interactúa con este tipo de, estos son los iones del agua, este es el agua y esta es la molécula principal que sería N2NCH2, creo que es esta, tiene dos nitrógenos, a ver, no lo anoté eso, no lo anoté. Pero bueno, en lugar de tener iones que interactúen con agua, pueden haber moléculas también
orgánicas que interactúen con el agua, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Cómo se solvate cuando agregamos azúcar en un vaso con agua, esto es lo que ocurre. Estas son las moléculas de la glucosa que van a interactuar con el agua. Generalmente no hay una esfera interna de coordinación bien definida como lo ves en los metales, pero sí hay también interacciones de coordinación externa. ¿De acuerdo? Y bueno, todo eso resume y ahora sí ya vas entendiendo que en una solvatación o disolución de una sal, pues pueden ocurrir los siguientes, ¿no? Que el disolvente puede interactuar con el solvente, generalmente en la esfera externa de coordinación, o que el soluto puede interactuar con el soluto. Eso tampoco se descarta que dos especies idénticas interactúen. Pero lo más probable en la esfera interna de coordinación, pues van a ocurrir interacciones entre el solvente con el soluto. Y bueno, pues ya una vez que entendiste qué pasa con los radios iónicos, con el radio atómico y sobre todo con el radio hidratado, pues vamos a pasar a ver lo que es la constante de equilibrio rápidamente. Como te dije, en algunos libros viene el cociente de concentración o coeficiente de concentración y simplemente es la concentración analítica. Aquí pensemos que vamos a llevar a cabo esta reacción química, la cual consiste en poner hierro en estado, bueno, ion férrico, estado de oxidación 3, con tiocianato, si mal no recuerdo, se llama tiocianato, y se forma un complejo. Ese complejo, si lo ves acá, tiene una constante de equilibrio, que como ya definimos en otros videos, en realidad debemos poner actividad, no debemos poner concentraciones. No obstante, cuando utilizamos concentraciones, hablamos de un cociente de concentración y es porque la solución es diluida. Tenemos muy pequeña cantidad de de especies químicas que no van a interactuar tanto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si preparamos esa reacción y agregamos una sal como nitrato de sodio a la solución? Aquí ya preparamos el experimento y le agregamos nitrato de sodio. El nitrato y el potasio que se van a formar aquí en esta agua, bueno, que se van a presentar en forma de iones, pues no reaccionan con estas especies. Entonces, en otras palabras, no podría haber una reacción química adicional, pero algo mágico ocurre. A medida que aumentas la cantidad de nitrato, esta relación de concentraciones comienza a decrecer. ¿Qué quiere decir? Que estas especies aumentan. Es como si esto empieza a aumentar y esto pues no va a aumentar tanto y entonces Q empieza a bajar. ¿Qué quiere decir entonces? Que los iones que agregué aquí en forma de nitrato de potasio que me va a dar lugar a potasio y a nitrato, algo están haciendo, ¿verdad? Algo hace en la solución que favorecen que ella ocurra de otra forma. La pregunta es, ¿cómo podemos explicar esta cuestión experimental? Pues bueno, lo que vamos a saber es que lo que hacen los iones es que modifican la manera en la que el hierro con el tiocianato van a interactuar, ¿sí? Si nos vamos a nuestra química normal, pues tenemos la reacción química que se establece, que pudiera ser, por ejemplo, este es otro caso, perdón, de una sal que tú pones en contacto con agua, se tiene que disolver, pero algo curioso pasa, también le agregan nitrato y ahora la sal se disuelve más. Entonces es una clara prueba que el hecho de agregar iones en una solución, iones que no reaccionan con los reactivos de esa solución o especies que hay, algo mágico sucede, favorecen el proceso. Y bueno, pues ¿cómo ocurre eso? Vamos a explicarlo. Todo está en la fuerza iónica y el coeficiente de actividad. Pues resulta que cuando tenemos, como por ejemplo el caso de la sal, del iodato de mercurio, pues cuando se disuelve, pues parte del mercurio, mercurio 2 más y del ion iodato, pues están en la solución, ¿estás de acuerdo? Pero en la solución también tenemos iones de iodatos, iones de mercurio y tenemos cuando agregamos la sal de nitrato de potasio, pues se va
vamos a tener en el medio iones de potasio y iones de nitrato. ¿Estás de acuerdo que a este ion, que es 2 más, van a llegar iones de carga opuesta? Por ejemplo, los de iodato, ¿sí? Pues van a tratar de recubrir todo este alrededor. Después, como esto es negativo, pues tal vez van a interactuar los iones de mercurio y, ¿por qué no?, también los iones de potasio. De igual manera va a suceder para los iodatos. Los iodatos van a encontrar abundante potasio, se van a pegar aquí y luego esta carga positiva se va a compensar también con iones de iodato. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que dice la teoría es que se forma una atmósfera. Es decir, en realidad, de todo esto, la carga que debería tener aquí la especie, pues va a cambiar. ¿Estás de acuerdo? Esta polaridad va a cambiar y también esta polaridad de este ion va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay efectos que van a contrarrestar la polaridad. Y entonces, si no tuviéramos los iones de potasio y de nitrato, no se formaría esta atmósfera pues iónica como tal y se establecería una nueva polaridad. Entonces, los iones tanto de H2 más y iones de IO3 pues van a tener una cierta interacción, ¿no? Que va a establecer pues cuánto se puede disolver. No obstante, cuando nosotros modificamos esa atmósfera, esa atracción entre este ion y este ion va a ser menor. ¿Y qué ocurre? Pues entonces al ser menor, pues va a haber una mejor disolución, va a aumentar la disolución. ¿Por qué? Porque pensemos que hay una cierta carga electrostática o una fuerza electrostática que ya impide que haya más iones del mismo tipo disueltos, pero si esta carga se modifica y esta, pues obviamente hay más oportunidad para continuar disolviendo. Entonces eso es, la respuesta es la carga iónica o la atmósfera iónica que se forma, ¿verdad? Y bueno, pues lo mismo ocurre para estos iones y eso hace que aumente la solubilidad. Entonces, cuando nosotros metemos iones en forma de sales, decimos de manera, pues sí, analítica, que estamos metiendo iones, que tenemos una fuerza iónica. Eso lo vamos a ver ya en un momento. Entonces, cuando nosotros metemos especies iónicas inertes, o sea que no van a reaccionar con las especies de la sal que se está disolviendo, generalmente se va a aumentar la solubilidad de la sal. Y podemos concluir que la adición de una sal inerte aumenta en la mayoría de veces la solubilidad de un compuesto. Y bueno, de los ejemplos que miramos fue este del tiocianato, pero también hay otros ejemplos. Aquí tenemos el fenol también le ocurre lo mismo, o el hidrofenomertrato de potasio. Sí, es similar al bistalato de potasio que se utiliza. Entonces, fíjate, todas estas reacciones. Pero ahora vamos a preguntarnos qué pasa cuando hay un ion común. Es decir, por ejemplo, yo quiero estudiar esta reacción y agrego una sal. Tampoco es inerte, pero tienen un ion en común, este ion con este. ¿Qué pasa? Bueno, de acuerdo con este artículo que puedes consultar, cuando nosotros agregamos una sustancia que no forma iones, generalmente la solubilidad de un determinado compuesto que estamos estudiando no se ve afectada. Cuando agregamos iones o sales inertes, generalmente se ve potencializada. Pero ¿qué ocurre cuando agregamos iones que tienen un ion en común? Bueno, si eso ocurre, nos vamos al principio de Le Chatelier o al clásico efecto del ion común. Aquí en este video lo puedes buscar en mi canal de YouTube, ahí explico muy bien con cálculos químicos el efecto del ion común. Pero en términos generales es que si aquí tenemos iones y aquí agregamos más iones, pues esta cantidad total de iones va a ser más alta en el reactor o en el recipiente que estamos utilizando para estudiar. Y si esto aumenta por el principio de Chatelier, la reacción se regresa, se ve desfavorecida. Y aquí lo vemos. La solubilidad ahora es menor. ¿De acuerdo?
Entonces eso es muy, muy importante. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de un aspecto muy importante. ¿Cómo cuantificamos la fuerza iónica? Bueno, la fuerza iónica es una medida de la concentración de todos los iones que agregamos en forma de una sal. Cuanto pues más sustancia agreguemos que se logre disolver, estamos contribuyendo más en este valor. La fuerza iónica se calcula de la siguiente manera. Tenemos primero que proponer cómo se disuelve esa sal o cómo se solvata la sal y vamos a utilizar la cantidad de iones, la carga del ion, la concentración del ion, de todos los iones que tengamos para ponderar esta ecuación. Este valor de mu o de la letra mu sería la fuerza iónica. Es como cuánta carga de iones estamos agregando a una solución. Entonces aquí ya tenemos la definición. Vamos a ver un ejemplo rápido. Por ejemplo, dice calcular la fuerza iónica de 0.01 molar de sulfato de sodio. Tenemos agua pura y agregamos sulfato de sodio y vamos a partir de un supuesto que generalmente pues se solvata en su totalidad y la reacción es pues, prácticamente irreversible. O sea, la reacción es en una sola dirección. Tú lo has visto, termodinámicamente lo puedes calcular y te va a dar que el proceso es espontáneo. Se dirige hacia una orientación más grande. Pero fuera de ello, entonces dices, bueno, tengo sulfato de sodio, yo sé que se disuelve en agua. Al inicio tú tienes 0.01 molar, digamos. En teoría esa es la concentración que deberíamos tener, o si nos vamos con el sólido no tendríamos, pero pues esa sería como la máxima a alcanzar. Justo al momento de ponerlo en contacto con agua, pues se va a disolver la cuestión estequiométrica o solvatar. Aquí hay un 1, por eso se multiplica 1 por 0.01, pues sería que se disocia en el caso de este 0.01. O tal vez hablar de disociación está mal porque disociación es para ácido, mejor solvatar, dejémoslos en solvatar. Y luego esto se hace el doble, se forma el doble de producto porque hay dos veces esto. Y aquí pues hay un único valor. Ya en el balance final o en el equilibrio, pues si todo el sólido se solvata, pues ya me queda cero del sólido, pero ese sólido ahora quedó solvatado en forma de 2 de 0.02 o 2 moles de sodio y 1 mol de sulfato. Y entonces aquí ya tenemos las concentraciones totales del equilibrio. ¿Cuánto tenemos de sodio? Pues 0.02. ¿Qué carga tiene el sodio? 1 más al cuadrado. ¿Cuánto tenemos de sulfato? 0.01. ¿Qué carga tiene el sulfato? 2 menos. Hacemos estas operaciones y nos da que la fuerza iónica es 0.03 molar. ¿Eso qué se refiere? Bueno, pues que tenemos una carga molar de iones de 0.03 molar. Otro ejemplo sería aquí me equivoqué, perdón, sería cloruro de sodio. Se agrega el agua, se forma el sodio y el cloro. El equilibrio ya no debería quedar cloruro de sodio, pero se formó un sodio y se formó un cloro. Hacemos lo mismo, la concentración de equilibrio de cada uno por sus cargas al cuadrado. Y esto nos queda 0.01 molar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo más complicado. Tenemos el sulfato férrico en agua. Pues se forman 2 iones de ion férrico, 3 iones de sulfato. Aquí es importante balancear la reacción. En el inicio podríamos tener 0.01 molar. Si se disocia 0.01 molar, en el equilibrio no deberíamos tener esto. Formamos 2 moles de hierro y 3 de sulfato. Agregamos los coeficientes correspondientes y nos da 0.015 molar. ¿De acuerdo? Pues bueno, estos son los casos de cómo se calcula la fuerza iónica. No obstante, debemos saber que esto solo es válido para los primeros ejemplos que acabamos de mostrar. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que iones o hay ciertos iones o sales que de alguna manera pues no son válidos, o sea, no se disuelven como tal. A eso se les dice, y lo vamos a hablar en un siguiente video,
que forman pares iónicos. ¿De acuerdo? Bueno, con pares iónicos nos referimos a lo siguiente. Cuando se disuelve una sal, como el sulfato de calcio, en donde la valencia del metal es 2 más, resulta que la solubilidad de las sales no es la trivial como aquí que tenemos sulfato de calcio más agua, perdón, aquí falta un más, y nos da calcio y sulfato. Eso es lo ideal, pero la realidad es que no ocurre así, ocurre que estos iones, cuando están así, interactúan en la solución y forman esta interacción, la cual se puede resumir de la siguiente manera. A eso se le conoce como pares iónicos. Entonces el hecho de tener un par iónico también podría en su momento potencializar que haya una segunda reacción en donde se puede ver favorecido el sistema por el principio de Le Chatelier. Puedes revisar eso en mi canal, en el equilibrio de solubilidad y pares iónicos. Ahí platicamos muy bien este tema. Pero bueno, para que tengas una idea, generalmente todas las sales tienen pares iónicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el sodio y el cloro forman un par iónico de 0.6%. Por lo tanto, pues prácticamente el 99.4% sí obedece a que únicamente se forma sodio más cloro. El magnesio y el cloro ya no es lo mismo, ya es 8%. Por ejemplo, el magnesio y el sulfato 35%. El sodio con el sulfato 4%. O el antano con el sulfato, imagínense, 96%, la mayoría queda así. Por tal motivo, cuando nosotros partimos en el cálculo de la fuerza iónica, tenemos que tener un poco de cuidado porque no es tan trivial, no es tan fácil decir que ocurre esta reacción, sino que ocurren reacciones adicionales que se conocen como pares iónicos. Y bueno, pues para ello vamos a continuar con la siguiente tabla. En esta tabla podemos decir que es un camino muy rápido para encontrar la fuerza iónica. Si nosotros sustituimos coeficientes, hay que tener bien claro el tipo de electrolito. Así le llaman sustancias electrolitos porque se solvatan, los iones que se forman generalmente conducen a electricidad. Por ello le llaman el término electrolito. Y por ejemplo aquí la relación se llama electrolito 1 a 1. ¿Por qué? Porque el catión como el anión tienen carga 1. Y entonces uno por supuesto lo tiene como carga positiva y el otro como negativa, quiero aclarar. Y por ello le dicen electrolito 1 1. Por ejemplo aquí el potasio tiene carga positiva, el cloro negativa. El hidrógeno carga positiva, el clorato negativo. El sodio carga positiva, el OH negativo. ¿De acuerdo? Esos son electrolitos. Entonces ya no plantees toda la reacción, todo el proceso que hemos realizado en videos anteriores. Únicamente, pues si tienes la concentración, la fuerza iónica es directamente el valor. Por ejemplo, si calculas la fuerza iónica para 0.01 molar de cloruro de sodio, pues el resultado será 0.01 molar, porque es lo mismo. Ahora vamos a ver en el caso, por ejemplo, de estequiometría 2 a 1. Fíjate, tenemos en este caso el electrolito 2 a 1 es esto. El sodio tiene el número positivo, es uno más, pero el sulfato tiene un 2 menos. Por esa razón se llama 2 a 1, no porque tenga dos sodios y otro un sulfato, no. Simplemente es 2 a 1. Este es 2 2, por ejemplo. El calcio tiene número de oxidación 2. El sulfato menos 2 son 2 2. 1 a 3, por ejemplo, el fosfato tiene carga positiva, perdón, negativa menos 3. El sodio 1 positiva. Entonces no es porque tenga 3 sodios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos calcular el sulfato férrico. Nos dio 0.01 y el resultado debe ser 15 veces 0.01, que nos dio 0.15 molar. Entonces, de esta manera es una forma más rápida de calcular la fuerza iónica. De hecho, este tipo de análisis se utiliza con métodos numéricos para calcular la fuerza iónica de una solución de manera iterativa. Eso lo vamos a ver también en el curso, es con herramientas numéricas, pero para no estar haciendo la sumatoria de cada uno de los iones, preferimos saber que si conocemos la concentración del electrolito, podemos conocer la fuerza iónica. Por supuesto,
tenemos que dar por hecho que no se forman pares iónicos. La realidad o la cuestión en el laboratorio puede diferir. ¿Por qué? Porque en realidad ya miramos que valencias de metales en cationes con 2 más en adelante generalmente forman pares iónicos. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esto terminamos esta clase. Espero te haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Saludos.